Les damos la bienvenida a un programa de más de educación en la mira. Agradecemos a Agenda MX, a Tomás González Corro, la producción del programa, al portal Insurgencia Magisterial, en especial a las compañeras Betsa y Mireya, quienes están un poco detrás de cámaras distribuyendo el programa. Hoy tenemos un programa muy especial. Tenemos nuevamente en pantalla a la maestra Lourdes García, secretaria general del Sindicato Fuerza Magisterial, ya ha estado en otras ocasiones platicando con Betsa y con Mireya. Bienvenida, Lourdes, a Educación en la Mira. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto siempre compartir con ustedes. Muy agradecida por la invitación. Gracias, Lourdes. Igualmente se va a estar conectando en algún momento Omar Hernández, compañero que igual ya ha estado en pantalla con nosotros, platicando sobre un tema que nos parece coyuntural en este momento, el declive del actual sindicalismo. Vamos a dedicarle esta hora a platicar en Veracruz. Para los que nos están siguiendo fuera de México o fuera de Veracruz, estamos pasando con una coyuntura que nos recuerda mucho los tiempos del PRI, cuando de repente uno tenía que salir a las calles por algo que era como obvio, ¿no? De obligación gubernamental, que era el pago de salarios, ¿no? Ya ha venido otras situaciones, los compañeros, por ejemplo, de promoción horizontal y promoción vertical tuvieron igual que hacer movilizaciones para que se les pagara, porque de otra manera no se les ha pagado. Entonces, vamos a dedicar el programa a esto, elaboramos una presentación, Lourdes, para irnos guiando un poco en el diálogo. Si quieres ponerlo, Tomás, por favor. Y igualmente agradecemos a los compañeros que están siguiendo el programa, los invitamos a dejar sus comentarios, a preguntas, y los vamos pasando en pantalla y los vamos retomando. Bueno, este es el tema, el declive del actual sindicalismo. Y me parece interesante el término actual sindicalismo porque cuando hablamos, no hablamos de los sindicatos, hablamos de prácticas que están teniendo ciertas cúpulas sindicales y su relación con el patrón. Bueno, ya se está incorporando el compañero Omar. Saludos, Omar. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Un abrazo. Muy bien, un abrazo, bienvenido. Estamos iniciando, de hecho, saludando a Lourdes del Sindicato Fuerza Magisterial, la secretaria general, y vamos a platicar un poco en esta hora sobre el declive del actual sindicalismo. Pasamos al siguiente, Tom, por favor. Si quieren, antes de entrarle a lo que está sucediendo en Veracruz, que decíamos con Lourdes nos recuerda mucho el tiempo del PRI, cuando resulta que habría que salir a las calles o habría que exigir de una u otra manera, cerrando escuelas, sacando pancartas fuera de los centros escolares, para exigir algo que parece risa, que es el que el patrón nos pague algo que ya fue autorizado, ¿no? Y que no fue de ahorita, o sea, habría que decirlo, fue en mayo, se pudieron tomar las previsiones para su pago posterior. Si les parece, vamos a analizar esta actuación de los sindicatos o de este nuevo sindicalismo o de acciones de esta cúpula sindical a través de un problema real que es este problema de la falta de Estado. Pasamos a la siguiente, Tom, por favor. Y si quieren, antes de empezar, revisemos un poco el contexto. ¿Cómo se origina esta situación? ¿Qué es lo que lo detona? Al punto que estamos ahorita, Omar, Lourdes, a una convocatoria para el próximo lunes de la toma de todas las supervisiones estatales. Varias escuelas ya, por lo menos de Jalapa, que yo tengo conocimiento, ya están igual organizadas para tomar sus instituciones a partir del próximo lunes. Bueno, ya sabíamos que había un problema, no nos llegó un pago cuando debía llegarnos a los maestros estatales. Sale el secretario en un video que nos parece a nivel de comunicación un mal video, porque prácticamente nos informa que no hay dinero. O sea, no hay dinero, no hay fecha para pago y la culpa no es de nosotros, ¿no? La culpa es del gobierno federal. Entonces sale, yo no sé si lo que esperaban era que con este video los maestros dijéramos o los estatales dijéramos, ok, está bien, ¿no? Cuando tú puedas y cuando tú quieras, ¿no? Pasamos a la siguiente, Tom. Y un poco en la misma línea, el gobernador posteriormente, ahorita vamos a ver en qué contexto, igual declara, ¿no? En la misma línea, ya cuando sí, ya hay un poco mayor inconformidad, resulta que los maestros no nos quedamos callados, varios supervisiones, organizaciones de magisterios, de maestros en las supervisiones, oficinas y en las escuelas empiezan a organizarse, y entonces el gobierno estatal, en voz del gobernador, declara lo mismo que declara el secretario, que pues, sí se le debe a 51,000 maestros, pero que tampoco es culpa del gobierno estatal, o sea, que esto es culpa del gobierno estatal. Paradójicamente, hace un día, por ejemplo,
ejemplo, el mismo gobernador que declara que la federación no ha depositado, declara que ahora el dinero llega directo al Estado porque ya no hay intermediarios, ¿no? Entonces, ponemos esta publicación en el lado izquierdo de ustedes, dice, gracias al presidente Andrés Manuel López Obrador, los apoyos llegan de manera directa y sin intermediarios. Entonces ya no entendemos, por un lado nos declara que no llegan y por otro lado nos dice que ahora sí están llegando, pero llegan sin intermediarios. Entonces ahí vemos las primeras contradicciones. Yo leí algunas notas donde se interpretaba, pareciera entonces que es el presidente Andrés Manuel López Obrador el que está mintiendo, ¿no? Por un lado nos dice va a un aumento y por otro lado sí, pero no te doy el dinero para pagarte, ¿no? Pasamos a la siguiente, Tom. Y por otro lado, lo que vemos también, Omar, maestra Lourdes, es que en esta semana, hace 2, 3 días, de manera ya oficial, el CENTE, a nivel federal, tiene ya una reunión con Sheinbaum y prácticamente la toma como su candidata a la presidencia de la República para 2024. ¿Qué significa esto? Que prácticamente el CENTE vuelve a repetir lo mismo, la misma práctica que tenía con el PRI, solo que ahora no con el PRI, ahora con Morena, ¿no? Y entonces prácticamente lo que nos está diciendo el CENTE Nacional es que el CENTE como sindicato ahora es de Morena, ¿no? Incluso yo vi todo el programa donde presentó Claudia Sheinbaum su modelo educativo de la Ciudad de México. El secretario general del sindicato le decía, ahora a cualquier lugar en el que vaya de los estados, el sindicato va a estar con usted cobijándola. Es decir, prácticamente la instrucción de las bases, ¿no? De ella es nuestra candidata y vámonos con ella, ¿no? Entonces, este es un poco el contexto nacional. Quise ponerlo para que no se vea que lo que está ocurriendo en Veracruz es un problema local. Ya no agregamos lo de Puebla, porque decía el gobernador que era una situación específica de Veracruz por el número de maestros estatales que se tenía, ¿no? En realidad no es solo de Veracruz, hay otros, pero en el caso de Puebla, gracias igual a movilizaciones, el gobierno tuvo que pagar estos recursos. Y uno se pregunta, ¿tendrá que esperarse a movilizaciones para que este pago se haga realidad? Es decir, si al final lo va a terminar pagando, ¿por qué todo esto? Lourdes, una primera impresión. ¿Cómo ves todo este proceso nacional, estatal, de si nos lo dio, no nos lo dio, te informo que te voy a pagar, pero no te digo cuándo, etcétera, etcétera? ¿Cuál es tu percepción de toda esta situación, Lourdes? Hola, Osvaldo, ¿qué tal? Muchas gracias. Maestro Omar, lo saludo con mucho gusto. Qué bueno que está aquí con nosotros también. Un gusto, amiga. Te saludarte. Pues mira, yo creo que resumiste muy bien, ¿no? Toda esta situación. Obviamente el tema, pues, da para mucho más. Hay tela de dónde cortar. Tenemos una situación en el Estado particularmente lamentable en cuanto a las actuaciones de las autoridades que se encuentran en este momento al frente, tanto en el gobierno como en la Secretaría de Educación. Creo que no han sabido avanzar de la mano de esta fuerza magisterial, y lo digo porque el magisterio como tal en Veracruz es bastión sindical y magisterial, durante muchos años lo ha sido así, porque la cantidad de maestros que se encuentran en el estado, pues nos permite tener esa fuerza, ¿no? Y nos ha permitido también impulsar muchísimas otras cosas. Yo creo que el video al que hacías referencia del secretario de Educación particularmente, pues es totalmente inaceptable. Yo creo que además la comunicación entre las autoridades y los maestros está muy, muy lacerada. Esto ya viene de hace un tiempo. Yo creo que los maestros confiamos en un primer momento en que docentes que venían de movimientos magisteriales se sentaran en estos puestos tan importantes para los docentes, tanto en gobierno como en Secretaría de Educación. Confiamos que las cosas iban a cambiar un poco, quizás si no totalmente con una ideología o postura política similar, sino simplemente por la situación que se había vivido de un movimiento magisterial que sabían y tenían de primera mano constancia de todas las situaciones que vivía el magisterio en el estado. Y pues yo creo que muchos confiamos en que la situación iba a cambiar y por lo menos iba a ser un poquito más humano, más comprensible, y a lo mejor
seguir un poco, tal vez, la línea de la lucha por los derechos, ¿no?, de los maestros. Lamentablemente, pues desde casi de inicio supimos que no iba a ser así. Hoy por hoy, la situación que más está lacerando a los maestros, particularmente a los estatales, pues es la falta de pago de la nivelación salarial del 1, 2 y 3%, que el gobierno federal ya se supone que ya envió al Estado, y ese yo creo que es el enojo de los maestros, ¿no? Porque el discurso que las autoridades han querido digamos, decirles a los maestros, pues es que no hay maestros de segunda ni de tercera en el estado de Veracruz, cuando entonces sabemos que a los maestros federales, pues se nos pagó desde septiembre, ¿no? Entonces, creo que ya estamos en octubre y yo creo que no se vislumbra después del video al que hacíamos referencia del secretario de Educación que no hay dinero, pues no se vislumbra un panorama muy congruente, ¿no? O muy alentador para los maestros estatales, porque, bueno, ya vienen fechas en donde se tiene que, obviamente, cubrir con prestaciones como aguinaldo, y pues no tenemos ninguna esperanza, digamos, ¿no?, de que el Estado vaya a cumplir con esas obligaciones. Mucho han ponderado exactamente que el gobierno estatal hoy por hoy, de la mano del gobierno federal, pues ha sido beneficiado en muchos aspectos, y yo creo que pues yo creo que solamente en los que ellos han convenido, ¿no? Porque cómo es que si la federación ya envió el dinero, pues el Estado no lo tiene, ¿no? La pregunta de los maestros estatales es particularmente esa: ¿dónde está la lana, no? Por ahí había hasta un meme del gobernador en cuanto a aquellos tiempos de lucha que yo creo que ya se le olvidaron. Entonces, pues esa es la pregunta: ¿dónde está la lana? ¿Qué hicieron con ella? Necesitamos respuestas, necesitamos entender qué es lo que está pasando y por qué es que las autoridades hoy por hoy pues nos dicen simplemente cruzados de brazos, pues no hay dinero, ¿no? Es lamentable. Sí, coincidimos en tu apreciación. Es esta actuación del gobierno o de las figuras que están ahorita en el gobierno que en realidad prácticamente reproducen ciertos mecanismos que ya hemos vivido con otros gobiernos. Saludamos a Alberto Ciordia, que nos manda saludos, te manda saludos también, a Denise, a Cristian Arroyo, que por ahí están. ¿Tú cómo ves este panorama? Una primera impresión, Omar. Ya Lourdes nos pintaba, me parece que algunas expectativas que se han ido cayendo, y el otro algunas cosas que no son creíbles, ¿no? Como esta idea de que no hay comunicación entre el gobierno federal y el estatal, lo cual, por las propias palabras del propio presidente, las veces que ha venido al estado, este otro dicho de que no les han transferido el dinero, ¿no? Tampoco es creíble, porque se supone que hay una comunicación directa tanto la Secretaría de Hacienda como la Secretaría de Finanzas de los gobiernos de los estados, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿tú cómo ves esta situación, Omar? Nuevamente te saludo, maestro Osvaldo, maestra Lulú, qué gusto verlos. También aprovecho en un segundo para felicitar al maestro José Francisco Pineda González, que hoy se jubila formalmente. Es un extraordinario ser humano al que amo mucho, una excelente persona. Cuando estuvo en la subdirección de telesecundarias estatales, no pasaron estas cosas. Es una excelente persona, de los mejores funcionarios que he conocido, y que pues ahora sí que me honro que me tenga como su amigo. Pasando al tema que tiene, te voy a contestar directamente la última pregunta que hacías. ¿Dónde está el dinero? El dinero está siendo jineteado, hay que decirlo con todas sus letras. No podemos decir robado porque no se lo han llevado, ¿verdad? Pero ahí está el dinero. El dinero está etiquetado, el dinero fue bajado por parte de la federación. Y la pregunta que decías de, bueno, si al final lo va a terminar pagando, ¿por qué no lo paga ahorita? La respuesta es que se está embolsando más de 400,000 pesos mensuales. Solo hay que hacer cuentas muy sencillas: 400 millones al 10%, ¿lleva cuántos meses? Entonces no importa que nosotros le tomemos, le hagamos lo que le hagamos, si al final se están llevando todos los funcionarios más de 400,000 pesos mensuales, entonces multipliquemos, estamos hablando arriba de 2 millones de pesos que ningún maestro va a tenerlo en 10 años de trabajo, y ellos lo van a tener en menos de medio año. Yo creo que bien vale la pena que los maestros estatales esperen. Y sin embargo, tenemos un cáncer muy grande, porque el maestro estatal y federal, sin darse cuenta, está cayendo en las viejas prácticas de las que criticaba. Toda la vida el magisterio vivió dividido en dos partes: el magisterio que amaba y adoraba al PRI durante muchas décadas,
y el magisterio que estaba en contra de precisamente de esa adoración hacia el PRI. Y siempre se le criticó al magisterio. Yo en mi caso, yo nunca, jamás he votado por el PRI, siempre crecí votando en contra del PRI, y sin embargo siempre critiqué a los compañeros que estaban. Hoy en día tenemos exactamente los mismos maestros, pero ahora esos maestros son adoradores de Morena, por lo cual no se les puede decir nada, no se les puede criticar absolutamente nada, y tenemos polarizado el magisterio, igualito que como estaba en el viejo PRI, igualito, solo que ahora en lugar de adorar al PRI, ahora adoran a Morena. Esa es la primera impresión que sucede con el magisterio estatal y con el magisterio nacional. Ha perdido objetividad, ha perdido capacidad de análisis, ha perdido capacidad de razonamiento, y como en los memes, solamente saben gritar viva ANLO, y con todas esas faltas de ortografía. Y pasando a un segundo punto, recordemos un poco el contexto. En la época del PRI de Javier Duarte se venían debiendo todas estas prestaciones y muchas más, porque precisamente pasaba lo que ahorita está sucediendo, se quedaban con el dinero o lo jineteaban, y en lo que pasaba el tiempo, yo le preguntaría, bueno, ¿dónde está todo ese magisterio que protestaba con Javier Duarte? No pueden decir, como la clásica mañanera o como el clásico Moreno, que todo es culpa de los gobiernos anteriores. No, señores, a mí me tocó una gestión muy importante en el gobierno panista, y lo que hizo el gobierno panista de Miguel Ángel Yunes Linares, con todos sus defectos que pudiera tener, algo interesante que hizo es que saneó totalmente las finanzas de la Secretaría de Educación de Veracruz, entre otras dependencias. ¿Qué quiere decir? Nunca tuvimos una falta de pago los dos gobiernos panistas, se regularizaron al 100%. Toda la enorme deuda que Javier Duarte dejó al magisterio veracruzano fue solventado absolutamente al 100% en 2 años. No se debía absolutamente. Quiere decir que al gobierno de Morena se le entregaron finanzas completamente sanas, no solo en la Secretaría de Educación de Veracruz, sino en muchos rubros. Lo único que el gobierno panista no pagó fue las deudas a los empresarios, y eso es algo comprensible, porque un gobierno del Estado no puede pagar deudas contraídas en el gobierno duartista de obras que jamás se ejecutaron. Esa es la única la deuda que dejó, pero de ahí en fuera, respecto a los maestros, nosotros nos pagaron puntualmente los 2 años. ¿Qué sucede actualmente? Entonces, habla de pedir un préstamo por 1,000 millones de pesos porque no se completan, después hablan de 5,000 millones de pesos. La pregunta interesante que todos nos hacemos y que comparto con Lulú es decir, bueno, ¿dónde está esa lana, no? Porque si les dejaron finanzas sanas, ¿cómo es posible que te estás endeudando, no? Es algo que también el maestro veracruzano y el maestro del país no entienden, ¿no? Yo no entiendo sus razonamientos como magisterio, porque con que salgan en una mañanera y con que salgan con un video diciéndoles que todo está bien, se los creen, y eran incrédulos en los anteriores gobiernos, pero ahora a este gobierno le creen absolutamente nada. Un dato interesante, que a nivel país, México es uno de los países más endeudados en todos los tiempos en el Banco Mundial. Los préstamos que ANLO le llama préstamos de rutina, y son préstamos brutales, préstamos que están endeudando al país como no tienen idea. Y en el caso de Veracruz, la deuda de Cuitlahua García al frente del gobierno de Veracruz es la deuda más grande de todos los tiempos, triplicando la deuda de Javier Duarte. Para decir que está triplicando la deuda de Javier Duarte, estamos diciendo que nos van a dejar absolutamente en la miseria. Es decir, es muy peligroso lo que está pasando, y que muchas veces no estamos muy delicado, realmente sucede en Veracruz y en el resto del país. Gracias, Omar. Por ahí tuvimos unos problemas técnicos, pero ya parece que estamos nuevamente en línea. Igual, bueno, saludamos, Omar, al maestro Paco Pineda, que igual le deseamos lo mejor para esta nueva etapa. Saludamos a Omar Segura, al maestro Ángel, que también están conectándose ya con nosotros y comentando. Yo difiero un poco, Omar, del planteamiento acerca de la inmovilidad magisterial, ¿no? O sea, pareciera que el magisterio no se mueve, que las cúpulas vuelven a tener el poder de control, pero me parece que es un mal cálculo. Y si te parece, y si les parece, Lourdes, Omar, pasemos a este otro ángulo. Es decir, ya vimos la actuación de la autoridad, pero queremos ver en el programa un poco qué ha sucedido con los sindicatos. Si se supone que los sindicatos son los que defenderían ante este tipo de agresiones del patrón a los trabajadores, ¿cómo ha sido su actuación? De entrada ya vimos a nivel federal la sección 56 prácticamente oficializando, porque ya sabíamos que así era, pero ya su incorporación a Morena,
uno, y dos, su incorporación ya con una candidata en específico para la carrera de 2024. Y sabemos que si a nivel federal se decantan ya por una candidata como Claudia Sheinbaum, a nivel estatal automáticamente ese acuerdo de Claudia Sheinbaum prácticamente le pega a la candidata gobernadora también que aspira a ser gobernadora por parte de Veracruz. Pasemos a la siguiente, Tom, por favor, de las presentaciones y pongamos un poco el acento, Omar, en esta estrategia que el gobierno ha intentado utilizar. Me parece que ustedes han comentado las mañaneras, ¿no? Pero hagamos como un recuento y veamos qué ha hecho el sindicato o los sindicatos ante esto. Primero, la estrategia gubernamental inicia informando que no hay fecha de pago, ¿no? Y también nos informa ahí algo, y lo deja ahí el secretario en el video, ya se acordó con las cúpulas sindicales. Nos hemos estado reuniendo con las cúpulas sindicales y ya, o sea, te informo tú, maestro, que ya, tu representante ya aceptó estas condiciones, ¿no? E inicia una campaña, no sé si la vieron, pero muy, muy fuerte, ¿no? En medios afines al gobierno, donde se ponía el acento que el problema no es de la SEP. Es decir, el problema no es que no quieran pagar, el problema no es del gobierno del Estado, y sobre esa estrategia gubernamental se sumó la primera parte para enfrentar este problema. Pasamos a la siguiente, Tom. Luego, algunos maestros de manera aislada inician protestas aquí en Jalapa, no necesariamente eran de Jalapa, no sé si recuerdan las protestas en Plaza Lerdo, eran como 10 o 15 compañeros, pero bueno, ya se instalaron ahí y el tema empezó a hacerse público. Cuando empieza esto, los sindicatos prácticamente ninguno, bueno, a excepción de tal vez Lourdes podría desmentir esto, pero todos guardaron silencio en este momento, ¿no? O sea, estábamos con el video del secretario. Y al día siguiente se da algunos maestros, igual muy pocos, toman la Secretaría de Educación de Veracruz. Ojo, no son sindicatos, son maestros que se coordinan, que ya estuvieron en la lucha o estuvimos en la lucha en 2013 y nos vamos encontrando. Y las bases inician la presión sobre las cúpulas sindicales. Por lo menos en los centros laborales con los que yo tengo contactos, empezaron a crear grupos de WhatsApp, le empezaron ya a preguntar a sus representantes sindicales, todo esto no público, ¿no? Oigan, ¿qué está pasando? ¿Qué pago? Algunos incluso, habría que decirlo, Omar Lourdes, ni sabían a qué se refería, ¿no? ¿Cómo está esto del pago del 1-3? No, es que ya lo pagaron, es el RZ, etcétera, etcétera. Un sindicato toma las oficinas de bachillerato, ¿no? Bajo este mismo lema, le agregan otras cosas, ¿no? Pasamos a la siguiente, Tom. Ante esta presión que ya empezaba como a moverse la cosa, por eso digo, Mar, que yo no comparto este día tanto de la inmovilidad magisterial, el gobernador ya emite un mensaje, ya no el secretario, el gobernador, y vuelve a culpar al gobierno de Andrés Manuel por no transferir los recursos, ¿no? O sea, es el mismo discurso, ¿no? Y los sindicatos ahora ya difundieron en un primer momento el mensaje del secretario, ahora empiezan a difundir el mensaje del gobernador, ¿no? Diciendo que, el gobernador ya dijo que sí, pero tampoco dice cuándo, ¿no? Y en Jalapa, por lo menos, y en algunas regiones, empiezan la toma de escuelas, no sé, colectivos que ya se pusieron de acuerdo y que dicen, ¿saben qué? Hoy tomamos la escuela para exigir el pago. Pasamos a la siguiente, Tom. Entonces la presión empieza a aumentar y la SED se ve obligada, porque esto es a raíz de todo este movimiento que se dio una semana, ¿no? A tener una reunión por primera vez abierta con las cúpulas sindicales, es decir, en una especie de auditorio, ya no en reuniones cerradas, como nos informó el secretario que la tuvo, esta fue más como para la foto, para obligar a decir, aquí están, les estoy informando, ya cálmense, ¿no? Y los sindicatos vuelven a repetir, ahora incluso ya con las imágenes de los propios sindicatos, los logos de los sindicatos, y vuelven a repetir el mismo mensaje, ¿no? Pasamos a la siguiente, Tom. Y hace 2-3 días ya un sindicato emite una convocatoria para la toma de oficinas, ¿no? Las 123 oficinas estatales, y apenas en estos 2-3 días el MPPV se ve obligado a emitir una postura, ¿no? Porque también había guardado silencio. Yo incluso le agregamos aquí el sindicato del MPPV, porque incluso ellos ya hablan de secretario general, ya es decir, otro sindicato más, ¿no? Y se va creando un consenso para la toma de escuelas el próximo lunes. Es decir, los sindicatos, el papel el papel que están jugando es el de contención, el tratar de controlar,
pero una base que se empieza a organizar dentro de los propios grupos de WhatsApp de los sindicatos para empezar a tomar e incluso rebasando a los propios. A mí me recuerda mucho el 2013, ¿no? Cuando se fue tejiendo, los sindicatos no controlaron y a final de cuentas esto puede llegar a explotar. Más adelante vamos a comentar, si les parece, el comunicado de la sección 56, que me parece que refleja de cuerpo entero esto que estamos llamando el declive de este sindicalismo. Ya no sé cómo llamarle, ¿no? Ya no sería charro porque ahora ya es de Morena, entonces ya no sé cómo denominarle. ¿Cómo ves esto, Lourdes? ¿Cómo este recuento? ¿Compartirías la visión de Omar de que hay inmovilidad magisterial? Es decir, que el magisterio, pues, si no me pagas, ¿está bien? ¿O esto en realidad va creciendo? Sí, yo creo que sí, también difiere un poquito de esta situación. Yo creo que hemos visto a lo largo de estos 2 meses, esto yo creo se empezó a gestar desde mucho antes. El sindicalismo como tal, digo, haciendo un recuento hacia atrás, pues ha estado marcado con su relación con el Estado, ¿no? Ha sido una organización, pues que ha estado, ahora sí, valga la redundancia, al servicio del Estado. Entonces, ha hecho efectivamente esa labor, el sindicato ha hecho la labor de contener y de mantener a las bases quietas, ¿no? De que el Estado esté emitiendo por medio de los sindicatos ese control sobre esas masas, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que el magisterio es una fuerza que pesa por la cantidad, por el número de personas que estamos dentro de este movimiento. Pues obviamente al Estado no le convendría de ninguna manera que el maestro se levantara, ¿no? En contra. Dice por ahí un dicho que el valiente vive hasta que el cobarde quiere. Entonces, si realmente el magisterio, y no solamente estatal, nacional, nos uniéramos por una causa, paramos al país. O sea, así de simple y sencillo, ¿no? Si lo vimos en el 2013, cuando estuvo muy dividido la situación entre los maestros que salieron a luchar y los maestros que estaban en ese sindicato que tenía que contener esas focos rojos que ya se empezaban a ver en el Estado. Yo creo que lo mismo está pasando actualmente, ¿eh? Yo sí estoy viendo un magisterio cansado, un magisterio harto ya de la situación que ha venido sucediendo y que las autoridades no han podido solventar y que además han seguido lacerando los derechos de los maestros. Yo creo que ya llegó un límite. Yo siento que hoy por hoy, después del 2013, hoy por hoy, los maestros sí están en pro de querer luchar por esos derechos y están viendo que el sindicato o los sindicatos a los que pertenecen no están haciendo nada por ellos. Vemos y analizamos efectivamente esos silencios de los sindicatos. El sindicato Fuerza Magisterial desde inicios de octubre, emitimos un comunicado y una exigencia para el pago de las prestaciones. ¿Por qué? Porque a los maestros federales se les pagó en septiembre. Entonces, todavía pasó una quincena más y entonces el sindicato Fuerza Magisterial emite un comunicado y fuimos el primer sindicato que levantamos la voz. Y hoy por hoy me da mucho gusto ver que hay otros muy pocos, porque habemos más de 40 sindicatos en el estado y a pesar de toda esta situación, la mayoría ha hecho esa labor, ha hecho ese trabajo sucio que las autoridades le han encomendado para mantener a las bases tranquilas. Pero yo creo que ya estamos viendo que esto no es así, ¿eh? Y no les va a funcionar y no les está funcionando. Yo creo que estamos en una situación muy importante a nivel estatal, en donde el magisterio realmente, después de este hartazgo y de esta situación, yo creo que ya está abriendo los ojos y queriendo hacer algo. Y más allá de toda esta situación, y más allá de sindicatos, y más allá de siglas, y más allá de todo, porque están lacerando a todos, no es que solamente pertenezcan al CENTE o a otros sindicatos. Yo creo que hay una problemática en común y cuando esto sucede, el magisterio sí despierta y sí se levanta. Entonces, yo sí creo que en estos momentos es importante y hay que ver muy de cerca qué es lo que va a pasar, porque incluso las bases ya le están exigiendo a esos sindicatos que han guardado silencio y que han hecho ese trabajo sucio, de que
hagan algo por ellos, las cuotas las están pagando, ¿por qué no están haciendo lo que deben de hacer? El sindicato es una figura perfecta, yo siempre lo he dicho, porque tiene que velar por los derechos y los intereses del trabajador, pero si no estás cumpliendo con la labor para la que estás, entonces, ¿de qué se trata? Y la misma base hoy por hoy ya está abriendo los ojos ante eso y le está exigiendo a los mismos líderes que hagan algo. Y más allá de eso, si los líderes no hacen nada, ellos están organizando, los mismos maestros, los de base, los de a pie, los que van a comunidades, todos los maestros, creo que hoy por hoy sí están viendo que tienen que movilizarse por sí mismos, porque si el sindicato no les va a dar lo que necesitan y no va a pelear por sus derechos, lo tienen que hacer ellos. Sí, me parece, Lourdes, coincidiría contigo que esta situación está desnudando a varios de los sindicatos, ¿no? O sea, basta, por ejemplo, hacer como un análisis de los comunicados que están emitiendo, las palabras nuestro secretario, ya prometió, entonces comprendamos, ¿no? O sea, este tipo de discurso que incluso ya no tiene ni siquiera, digamos, ocultan esa afinidad o incluso lo que tú llamabas, el para qué están, ¿no? Estos sindicatos, al servicio de quién están estos sindicatos. Omar, ¿cómo ves esta idea? Yo coincidiría con Lourdes, esta perspectiva de que me parece que el magisterio sí está esperando, digo, es un magisterio tradicionalmente controlado, cupular, ¿no? Pero también un magisterio harto que se comunica, que está platicando, que se está organizando y que me parece que el que crea que el magisterio puede ser controlado a través de solo una persona o una estructura, me parece que está equivocado. ¿Cómo ves tú esto, Omar? Yo retomaría el tema apuntalaría que no diría que el magisterio no se moviliza. Simplemente vuelvo a reiterar que está parcialmente movilizado a cuentagotas y eso no es suficiente. Llegué tarde porque vengo de Plaza Lerdo. Estuve ahorita en la convocatoria que Plaza Lerdo y no éramos más de 50. Por eso con hechos yo afirmo que el magisterio está inmovilizado. El magisterio se sigue movilizando a través de comunicados, somos luchadores sociales de Facebook, de WhatsApp, pero eso no es suficiente y tú lo sabes. El magisterio, yo lo vuelvo a reafirmar, está inmovilizado porque está idiotizado con Morena. El tema político está pegando muchísimo al tema de la movilización. ¿Y por qué? Razón, te la voy a poner bien fácil. Hay un grupo que se llama Maestros con Morena y que controla un sector muy importante del magisterio. Y ese es el magisterio que no permite movilizarse, porque puede estar en desacuerdo, la puede estar pasando mal, pero sin embargo, en su razonamiento muy sencillo del magisterio es, no, si yo me movilizo, si tomo escuelas, voy en contra del presidente ANLO. El efecto ANLO todavía sigue siendo muy poderoso en el magisterio. Antes de ver sus intereses, ellos siguen apostando a la figura de ANLO, a la figura de Morena, y dicen, si yo me muevo, estoy afectando los intereses de mi partido. Entonces, por eso yo por eso con puntualidad, antes de comentarte este análisis, yo ya lo vengo checando, ¿no? En el tema, por eso yo hacía la analogía del PRI, o sea, durante muchos años se tocaba, vámonos a Paso Doña Juana, y ahí iba el magisterio llenando. Hoy actualmente, pues no llena Paso Doña Juana, no llena Misantla, porque ahora ese magisterio, ese grueso magisterial ya no está con el PRI, ahora ese grueso magisterial está con Morena. Y muchas partes están con maestros con Morena, es decir, los sindicatos pues salen a controlar porque traen acuerdos cupulares con la Secretaría de Educación de Veracruz. Pero, ojo, los sindicatos no están controlando. Realmente los que están controlando es el tema político, el tema de los partidos políticos, en este caso concretamente los partidos afines de la 4T, Morena, PT y Verde, son los que realmente tienen controlado al magisterio y ni siquiera tienen necesidad de controlarlo. El magisterio se autocontrola. La prueba está en lo que yo les digo actualmente. Vengo de Plaza Lerdo hace unos minutos y vayan a ver, estuve ahorita con los compañeros y no éramos más de 50. ¿Qué quiere decir eso? El magisterio está inmovilizado, porque ahí no debería de haber 50 personas. Si ya se hizo una convocatoria, debiera de haber mínimo 1,000 personas. Y había que ver que Jalapa ya se puso de acuerdo, pero aquí había que ver el resto del estado. Una compañera me reclamaba por WhatsApp y me decía, Omar, ¿nos puedes ayudar en tu región? Y yo con sinceridad le contesté, amiga, yo te quiero mucho y eso, pero te recuerdo que estuve en prisión, estuve sin plaza 4 años, perdí todos mis bienes, y eso lo digo en abierto. Muchos fueron diputados, fueron
les tocó puestos en la Secretaría de Educación y lo que Omar Hernández Dolores recibió fue prisión, fue pérdida de la plaza por 4 años, todo su patrimonio lo perdí, tengo unas deudas incalculables que muchos no lo saben, pero las sigo pagando del producto de 2013 acá, llevo más de casi ya 10 años pagando deudas y préstamos porque yo no podía sobrevivir, y así como yo, están muchos maestros que también le piensan y dicen, me voy a movilizar y ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a suceder? Recuerden que este gobierno es muy represor. Recordemos la toma que sufrieron en Fortín compañeros de Maestros por México, donde Cuitláhuac, el secretario de Educación, fueron a golpearlos en el municipio de Fortín, en Lerdo, los sacaron a golpes, los llevaron a prisión, a varios casi los matan a golpes. Es decir, ese también es un gobierno represor muy fuerte que hay que tomar en cuenta. Entonces, el maestro, yo lo repito, no se está movilizando como se debiera. Entonces, yo lo que haría es un llamado a través de este portal. Hay 2 sindicatos que están luchando, que me queda claro. Uno es el CDT, que en abierto lo ha dicho y ha convocado a las diversas tomas a nivel estatal. Es el mismo CDT que del 2013, cuando ningún sindicato se pronunció, el único que se pronunció fue el CDT. Yo recuerdo bien la escena, estuve ahí, estaba Canseco en ese tiempo como secretario general, en la ciudad de Mendoza, cerca de Orizaba, un municipio pequeño, fue encarado por los simpatizantes del CDT y le contestó, vamos a esperar, le dijo, no, que los demás sindicatos esperen, pero nosotros como CDT nacimos bajo las siglas de lucha, porque el CDT es un sindicato forjado en la lucha, y fue el único sindicato, me recuerdo en el 2013, que convocó al paro estatal en el estado de Veracruz. Hoy nuevamente el CDT enarbola las banderas, y no soy del CDT, y sin embargo había que reconocerle esa sigla sindical. Y por otro lado también está el Sigma, que es el de Lulú, que aquí la tenemos, son los 2 únicos sindicatos de los 50 sindicatos que existen. Entonces, sí, ¿qué es eso? En números, ¿qué nos habla? Nos habla de una inmovilización, porque si tuviéramos la convocatoria de mínimo la mitad de los secretarios generales, pues en automático tendríamos las plazas llenas, abarrotadas, bloqueadas. Si tenemos solo 2 sindicatos luchando de 50, nos habla totalmente de una inmovilización. Se pueden coordinar en grupos de WhatsApp, se pueden coordinar en Facebook, en protestas, pero eso no es suficiente. Yo quisiera ver a mis compañeros aquí en Plaza Lerdo, en la Plaza de Córdoba, de Orizaba, de Tuxpan, de Coatzacoalcos, mínimo 500 maestros por cada región, y entonces estaríamos hablando de una verdadera movilización. Entonces yo aprovecharía el portal de decir, sin siglas sindicales, sin líderes sindicales, sin líderes sociales, magisteriales, sin nada, pues organicémonos y empecemos a levantar el tema de la protesta. Yo creo que con lo que Jalapa va a hacer con las tomas de las escuelas el día lunes y el día martes me parece una excelente idea, y hay que apoyarla, no importa la sigla sindical, hay que estar con los compañeros, no importa quién esté encabezando actualmente, lo importante es sumarse y aportarle. Maestros, lo que hoy enterremos, muy próximamente lo único que hace el gobierno es medir, como le llaman, medir las aguas, ver que el magisterio no se enoja, ver que el magisterio está contento, pues entonces pues nosotros seguimos apretando y seguimos jineteando todos los recursos. Para mí eso es lo que realmente está sucediendo en el estado de Veracruz, y es algo real, que no es algo que me invento, es algo que se está viendo muy visible. Nosotros, la mayoría le sigue apostando a lo que es el gobierno, y yo creo que la mayor protesta, lo digo claramente, pues estará en las urnas. Dejemos los monopolios, dejemos de pensar que Morena es solución, ya demostró que no es. Yo siempre he pensado en política que la mejor manera de castigar a alguien es a través del voto diferenciado. ¿Qué quiere decir? Pues en ningún trabajo, pregúntenle a la iniciativa privada, ninguna persona te soporta ciertos errores. A los cuantos errores te despachan y te dicen muchas gracias, aquí está tu liquidación, tu finiquito y adiós, nos vemos, ¿no? Nosotros tendríamos que aplicar eso en el tema, y no estoy diciendo que votemos en un partido en particular, simplemente la alternancia es quizás la mayor prueba que nosotros. ¿Por qué? Porque le pensarían los políticos muchas veces en incumplir las promesas, decir, no, imagínense, quitaron al PAN, ahorita está Morena, imagínense que ganara Movimiento Ciudadano, nuevamente el PAN o el PRD, no sé, o cualquier otro partido político, la alternancia. ¿Qué provocaría eso? Que todo el mundo se pusiera a trabajar, porque inmediatamente el mensaje sería, no, el magisterio, la sociedad está pensando y me van a quitar en la próxima, me tengo que poner a trabajar. ¿Qué pasó con Jalapa? Jalapa tenían el subejercicio totalmente,
lo que hacía Hipólito es, llegaba 1,000 millones de pesos, lo regresaba a la federación, bajo el argumento que no había ningún problema. ¿Qué está haciendo, por ejemplo, Ricardo Agüed? Pues está trabajando y haciendo infinidad de obras. ¿Por qué? Porque sabe perfectamente que si no le aplican la cuestión de la alternancia, si nosotros tenemos que entender eso como magisterio, podemos protestar 1,000 y 1 veces, pero lo digo claro y contundente, si no les quitamos el gobierno, si no les quitamos a la SEC, ¿creen que se enyacen? ¿Creen que al gobernador Cuitlagua le preocupa todo lo que le hacemos? Pues no, no les preocupa porque saben que el magisterio nuevamente en 2024 les van a refrendar el voto y ellos van a seguir gobernando en otras posiciones, pero van a seguir gobernando la Secretaría. Pero el día que el magisterio le vuelva a aplicar como se le aplicó al PRI, cuando lo sacó fuera del gobierno federal y estatal, es cuando entonces realmente los gobiernos se van a preocupar. ¿Por qué cree que andan el PRI llorando por todo el país queriendo regresar al poder? Saben lo que implica tener el poder económico, el poder político, el dinero. Eso es como magisterio lo que tenemos que hacer, aplicar realmente los votos de castigo para que precisamente quitándoles el poder del gobierno, del Estado y de la SEC, pues realmente entonces se van a poner las pilas. Cuando ellos sientan verdaderamente los pasos, pero si hacemos lo que acabas de decir de la 56, de la 32, que ya tienen candidato oficial, que en este caso se están decantando a nivel nacional por Sheinbaum, pues ellos están bien tranquilos, dicen, no, pues nosotros estamos totalmente, vamos a volver a repetir y no tenemos ningún problema. Yo creo que para mí la solución radica en ese sentido, porque pues nos podemos pasar protestando toda la vida, pero si volvemos cuando estamos en la urna, volvemos a votar por ellos, estamos repitiendo la historia del PRI de 70 años, que por más que el magisterio se quejaba, durante 70 años volvió a votar por los mismos. Exactamente estamos haciendo eso. Gracias, Omar. Gracias, Omar. ¿Qué viene para la próxima semana desde Fuerza Magisterial, Lourdes? ¿Se suman a esta convocatoria que ya empieza a circular, de empezar, digamos, a subir un poco el tono de las protestas? Omar habla de protestas en el espacio público, pero ya algunos están hablando de tomas de instalaciones, otro tipo de presión hacia el gobierno. ¿Qué plantea Fuerza Magisterial? Sí, definitivamente. Yo creo que nosotros también venimos de un movimiento, de una lucha magisterial que iniciamos así tal cual como están ahorita, sin siglas sindicales. Veníamos con una problemática en común, como lo comentaba, y nuestro espíritu pues es de lucha, ¿no? Entonces, antenoche no vamos lejos, antenoche hubo una reunión con todos los secretarios generales de los sindicatos estatales, pues donde literalmente el secretario de Educación exponía lo que ya había dicho, ¿no? En ese lamentable video que circuló en donde que no había dinero y que, bueno, que iban a buscar la manera de poder solventar los pagos que no se han hecho actualmente. Y la mayoría de los sindicatos, y te lo digo de verdad con vergüenza, le agradecían y le aplaudían al secretario de Educación semejantes palabras y semejantes situaciones, porque ni siquiera hay una promesa de pago, no, o sea, es absurdo, o sea, ni siquiera hay que digas, bueno, a ver, sindicatos, comuníquele a sus bases que para tal día van a tener el pago que están exigiendo, ni siquiera hay eso. No hay ni siquiera la manera de cómo conseguir el recurso. Ya lo decía Omar, si se lo llevaron, si lo jinetearon, si solamente ellos sabrán exactamente qué es lo que está pasando. Obviamente nosotros podemos deducir que ese dinero sí llegó al Estado y que el Estado pues no sabemos qué hizo con ellos. Yo creo que efectivamente el Estado esperaba que el maestro no exigiera. Yo creo que estaban muy, muy confiados, porque efectivamente, ya lo decía Omar y lo retomo, hay células de partidos políticos inmersos en el magisterio. ¿Y por qué? Pues precisamente por lo que yo les decía hace un momento, porque el magisterio mueve, porque el magisterio puede, porque el magisterio es fuerza. Y siempre, durante muchos años, ha sido labor del sindicalismo también darles ese banderazo, como ya lo decías, por ejemplo, ¿no? A nivel federal, que lo hicieron con Claudia Sheinbaum, ¿no? Entonces, lo mismo hicieron aquí en el estado. El CT32 respaldó a Sergio Gutiérrez Luna en alguna ocasión que vino, no tiene mucho, y después en Paso Doña Juana, con las pocas personas que fueron, pero bueno, fueron algunos que todavía están ahí con el CT32, llevaron a Senyasen, ¿no? ¿Y qué es lo que hacen con ese tipo de situaciones? Decirles a estos
individuos que quieren escalar políticamente, pues decirles, aquí está mi fuerza, esta es mi fuerza y esto es lo que yo te ofrezco, obviamente como intercambio para prebendas, para líderes y para muchas circunstancias que ya lo hemos venido viendo, ¿no? O sea, no es nada nuevo para nosotros. El sindicalismo hoy por hoy lo que tiene que entender es que la situación tanto a nivel nacional como a nivel estatal, y a pesar de que una izquierda llega al poder y que hoy ya no es izquierda porque ya estamos gobernados, ¿no? La mayoría del país por esa izquierda, que ya dijeron también que ya no lo van a llamar izquierda, hoy ya son, no sé, pero ya izquierda dicen que ya no. Entonces, venimos de esta situación y yo creo que el Estado sí tiene que entender que la situación ha cambiado. Creo que el sindicalismo también tiene que cambiar, tiene que entender que ya no somos los mismos maestros de antes, que ya no estamos solamente con un sindicato, y yo creo que exista más de 40 sindicatos en el Estado, nos habla de una división profunda ideológicamente hablando, porque si nosotros como maestros estuviéramos coincidiendo con el sindicato donde el único, digamos, que había antes, que era el CENTE 32 para los federales y el 56 para los estatales, no hubiese habido esta situación de haber tantos sindicatos. ¿Por qué surgimos? ¿Por qué, por ejemplo, en el caso de Fuerza Magisterial, por qué surge? Pues por esta situación, por esta inconformidad, por estos vacíos de liderazgos, por esta laceración a los derechos en donde realmente no están accionando. Fuerza Magisterial, retomando un poquito, surge de esta lucha. Entonces, nuestra ideología es esa, no podemos aplaudir a las autoridades que están hoy sentados en el poder y que estamos viendo que no están haciendo nada. Realmente no podemos llegar a aplaudirles y es lamentable ver a los compañeros, muchos secretarios generales de otros sindicatos que les van a aplaudir literalmente, o sea, y de verdad da pena. Yo creo que Fuerza Magisterial tenemos una ideología totalmente distinta, coincidimos con lo que está pasando ahorita, con las movilizaciones que se están realizando, y también coincido, por ejemplo, con Omar cuando decía, vamos a movilizarnos sin siglas sindicales. Hoy por hoy no se trata de sacar raja de esta situación, sino de apoyar, que realmente estemos conscientes de que si nosotros no hacemos algo por nosotros mismos, nadie lo va a venir a hacer. Ya lo vimos, ¿no? Ya lo vimos. Entonces, es el momento en el que el maestro sí tiene que abrir los ojos y levantarse. Omar comentaba de la situación en Plaza Lerdo. Sí, la verdad es que es lamentable que muchos maestros todavía estén en esta situación. Sí nos hace falta, pero creo que estamos en el proceso de poder entender que los tiempos han cambiado y que tenemos que levantarnos y que tenemos que luchar. Gracias, Lulu. También nosotros, Omar, no sé recordar un poco el 2013, me acuerdo en mayo cuando inició esto, pues tampoco éramos muchos, ¿no? Yo recuerdo, ¿no? Ahora, también las movilizaciones no se generan por voluntarismo, ¿no? Hay que trabajarlas, ¿no? O sea, hay que pensar a hacer espacios de análisis, espacios de reflexión, que es un poco lo que nosotros hacemos. Algunos comentan, no, pues es que en redes sociales no se puede hacer mucho, pero yo recuerdo mucho este contacto que hemos tenido con varios compañeros, compartiendo información, más que atacándolos, ¿no? O sea, es que eres un chairo o eres el nuevo PRI, no sé, tratando de mostrar con datos. Es complicado, sí, porque tiene que ver con cuestiones ideológicas, pero me parece que hay que ir sembrando más que ir polarizando nosotros mismos. Este es un ejemplo muy pequeño que tal vez se desmovilice cuando digan ahí está el pago, por ejemplo, ¿no? Pero me parece que coincido con Lulú, es un síntoma del hartazgo que tiene el magisterio. Digo, el magisterio está ahí, pero no está ahí en silencio, habla en corrillo, habla en corto, y la prueba es que el PRI cayó, Omar, no sé, o sea, parecía invencible esa simbiosis, ¿no? Y lo otro que a mí personalmente me preocupa es que al PRI le costó 70 años, 40 años, apropiarse de la SEP a través de estos acuerdos. Con Morena está siendo demasiado rápido, ¿no? O sea, uno se pregunta, ¿qué estarán acordando con Claudia Sheinbaum? ¿Qué estarán acordando con Rocío Nale en el caso de Veracruz, no? Es decir, si el CENTE apoya, ¿significa que se va a quedar nuevamente con la Secretaría de Educación? O sea, van a lograrlo en 6 años, lo que le costó con el PRI más tiempo. Y bueno, son cosas que tendríamos que trabajar. A lo que digo, Omar, es que
esta lucha, que es ahorita solo un primer paso, ¿no? Luego vendrán otras luchas por otro tipo de motivos. Ahorita es por salario, pero seguramente vendrán otras cosas. Yo oía a Claudia Sheinbaum y no sé, decía Claudia Sheinbaum se comprometía a volver a recuperar escuelas de tiempo completo, ¿no? Y decías, a ver, ¿no fue este mismo gobierno el que acabó con escuelas de tiempo completo y ahora tú me prometes reactivar aquello que tú mismo acabaste? Pues esas son las cosas, yo creo, Omar, que habría que empezar, compañera Lourdes, empezar a difundir, porque no, las luchas no son de corto plazo, son de largo plazo, y lo vimos los que hemos estado luchando contra el PRI y una mafia que ahorita se ha insertado nuevamente en el gobierno, ¿no? Si les parece, veamos el comunicado del CENTE, y eso que decía Lourdes, yo no sé, yo creo que no hubiera aguantado si fuera parte del sindicato, ¿no? Estar en una reunión con otros líderes sindicales que le aplauden al secretario que les promete pagarles no sé cuándo, ¿no? No sé cuándo. Ponemos si quiere la que sigue, Corro, por favor. Vamos a la siguiente, la que sigue, pásale. Vamos viendo eso, es una joya esto, y que históricamente quede grabado, o sea, no es estar en contra de la sección 56 o del CENTE o de la 32, pero cuando uno ve estos comunicados, dice, ¿cómo no darte coraje? ¿Cómo no estar en contra? Si aparte no solo lo dicen, sino también lo escriben y lo mandan a sus bases y con esto quieren controlar. Si quieren, vamos retomando algunas, bueno, se los dejo si quieren que retomen algunas cosas, pero hablan de esta reunión que tuvieron, en ese sentido, el ingeniero Cuitlaua, del mecanismo para obtener los recursos y lo que va a hacer el sindicato. No sé, Omar, si quieres retomar alguno de los elementos que plantea la sección 56 en este comunicado, que lo sacan el día viernes, una vez que se supo que se estaba convocando a tomar instalaciones el día lunes, ¿no? Como para controlar y decirle, no, ya lo estamos viendo, pero no sé si quieras retomar alguno de los puntos del comunicado de la 56, Omar, para un poco con el tema, ¿no? Este declive de este tipo de sindicalismo. Tienes apagado el micrófono, Omar. Perdón, primeramente coincido plenamente contigo, con todo lo que dijiste en la última parte, que es las luchas son inacabables y que son permanentes, ¿no? Y a largo plazo, ¿no? Y que tienen que ser de resistencia, ¿no? Duró muchísimo sacar al PRI y que también siento que va a durar muchísimo sacar a Morena, desafortunadamente. Tomando un poco con el tema, bueno, el declive sindical lo vemos en cosas muy sencillas. Yo, por ejemplo, tenía yo 4 años que no venía a la SEC, apenas vine, no tiene muchos días, y la verdad fue vergonzoso llegar a la SEC. Yo no me había percatado de lo que pasaba y los maestros callados. Son cosas tan pequeñas, por ejemplo, recordarás que ninguna la Secretaría de Educación ponía las trabas de poner un retén en la parte inicial. O sea, algo que a lo mejor parece tan insignificante, pero el hecho de que te pongan el retén y que en la puerta principal tengas que dar tus datos y a partir de ahí te van dejando pasar uno por uno, eso no sucedía. Ahí está el primer paso, ¿no? La SEC era de puertas abiertas, es decir, estaba el portón en abierto y todo el mundo entrábamos como quisiéramos y a la hora que quisiéramos. Llegábamos a la explanada y nos distribuíamos a las oficinas donde queríamos hacer el trámite. Es decir, ahora se sienten como dioses inalcanzables y pues el comunicado de la CENTE no es otra cosa en síntesis general que pues un llamado de lo que decía Lulú, que también me contaron mucho de cómo fue esa reunión en donde todos se tendían de tapete, porque esa es la palabra, todos los secretarios generales se tendían de tapete, y eso nosotros, por ejemplo, no lo veíamos en el 2013, te tocó también esa época en donde realmente cuando se entraban a dialogar con las partes, las secretarías de educación, pues era para entrar a exigir lo que en ese momento no se cumplía. El mismo secretario de Educación actualmente, pues también entraba a exigir, no entraba a tirarse de tapete con los funcionarios en turno. Hoy en día es lamentable porque no solo son los secretarios generales, yo vuelvo a repetir, también son las bases. Últimamente vinieron a recorrer sábado y domingo en todo el estado el tema de la reforma electoral, que a lo mejor es un tema que no tiene nada que ver, pero si nosotros aprobamos la reforma electoral, los partidos políticos es el hundimiento de la democracia del país. ¿Por qué lo retomo? Bueno, porque precisamente se tomaban las fotos con los funcionarios de las C como si fueran rockstar, es decir, yo me les quedaba viendo a algunos y les decía, estos eran los luchadores sociales de 2013 para acá. O sea, es como decir, por fin mi rockero número 1 llegó al poder y ahora me tomo la foto, ¿no? Y me olvido que la situación de la educación en Veracruz y en el país está muy mal.
ese para mí sintetiza realmente, hay que checar las redes sociales, sintetiza realmente la situación de la educación del país, porque hay un magisterio que está despertando, hay un magisterio que está en lucha, pero también hay un sector todavía muy fuerte que está ahí hincado, esa es la palabra, hincado, ante las autoridades educativas de la SEC, donde es más importante la foto con ellos que luchar por los derechos de los trabajadores, ¿no? Entonces, lo que dice el comunicado, pues resume todo ello, ¿no? Que al final de cuentas, es decir, estamos al servicio, vamos a esperar con calma, que nos los va a resolver nuestro gobernador, nuestras autoridades educativas y que ustedes no hay ningún problema, ¿no? Entonces, creo que había que, yo cerraría diciendo que empecemos a luchar de diversas formas, las redes sociales son válidas, el WhatsApp es válido, pero si de vez en cuando podemos hacer presencia física, hagámoslo. Hoy realmente yo venía por la cuestión del programa y por el maestro Paco, pero sin embargo me di la oportunidad de ir a Plaza Lerdo y acompañar un rato a los compañeros y creo que sí tenemos que hacer presencia de vez en cuando para que los compañeros vean que y no se desanimen, porque el día que matemos los luchadores sociales, pues ese día creo que no habrá esperanza, ¿no? Y el magisterio creo que es parte importante de los avances sociales desde siempre, no de ahora, no, sino históricamente hemos sido puntal de la sociedad para precisamente crecer, progresar y pues no matemos la lucha social y la lucha magisterial. Estamos a la orden, amigo. Gracias, Omar. Y habría también que decir que muchos en su momento apoyamos esta opción política que ahora está en el poder, o sea, ¿no? Y entonces es como reconocer, ser autocríticos y decir, pues nos equivocamos o algo pasó, y entonces ahora volver a decirle a los compañeros, pues hay que volver a salir, etcétera. En el comunicado hay varias cosas que preocupan, ya no da tiempo de abordarlas, pero yo recuerdo en el primer video, Lourdes, no sé si lo recuerdas, hablaban de una cantidad de millones, 300, 400 millones. En el comunicado del CENTE ya hablan de 700 millones. Incluso ya dejan ver esta idea de tomar como justificación este hecho para solicitar un préstamo, ¿no? Pero ya no hablan de 700, ya hablan ahora de 1,000 millones, ¿no? Y entonces la pregunta es también cómo se va utilizando esto para justificar un nuevo préstamo de este gobierno, ¿no? Y echando por tierra eso que se dice, que es un gobierno que no se endeuda. Y lo otro, el papel del CENTE es solo explicar lo ya explicado. Yo recuerdo mucho cuando, creo que era Vicente Fox, cuando se decía el vocero, lo que quiso decir, ¿no? Entonces, pareciera que es el papel del CENTE. Y vuelvo al punto, la idea me parece que es desmovilizar, me parece que no lo logra, al contrario, logra un efecto contrario, decir, oigan, ¿y entonces cuándo? ¿No? No se compromete prácticamente a nada. Lourdes, ¿con qué cierras? Y bueno, reconocer el trabajo que está haciendo el sindicato Fuerza Magisterial, llamando incluso esta lucha sin siglas, pero tenemos que hacerlo. ¿Cuál es la urgencia de no hacerlo? Que si no lo logramos en noviembre, ya voló, ¿no? Difícilmente para el ejercicio presupuestal del próximo año, esto se cierra en el mes de noviembre, si no se programó para diciembre, pues ya no se logró. Entonces, por eso es importante y decirle a los compañeros, este es el momento de hacer presión fuerte, ¿qué es lo que se está esperando? Que nos digan en qué quincena se paga, punto, ¿no? Una vez lograda en la quincena se paga, pues espere esa quincena y si no se logra, pues nuevamente empezar a presionar. Lourdes, ¿con qué cierras tu participación? Sí, sí, amigo, yo creo que es importante entender esto, lo que está pasando actualmente a todos, incluso maestros federales, nos está afectando. ¿Por qué? Porque son situaciones que las autoridades actuales están pasando por alto los derechos de los maestros. Entonces, necesitamos efectivamente ser partícipes de forma activa de todo lo que está sucediendo, sin siglas sindicales, sin nivel, sin ver absolutamente nada, porque incluso conozco maestros federales que han estado también apoyando. Nuestro sindicato se conforma por maestros estatales y por maestros federales, y no solamente porque hoy por hoy estén afectando los intereses de los estatales, los federales no vamos a levantar la voz, todo lo contrario. Yo creo que es importante no solamente ver lo que está sucediendo efectivamente en lo micro, ¿no? O lo inmediato que es esta falta de pago de estas prestaciones que ya nos corresponden, sino todo lo que se está moviendo por debajo de esta situación. Efectivamente, veíamos el comunicado del CENTE y es una vergüenza. Yo siempre lo he dicho, es una vergüenza leer
que un sindicato mayoritario con la fuerza que pudiese tener para exigir los derechos de los maestros, porque para eso está conformado, no lo haga. Es lamentable, de verdad, pero yo creo que cierro con efectivamente ese llamado a todos, a todo el magisterio estatal, a levantarse, a levantar la voz, a ser partícipe de forma activa de esta situación que está sucediendo, porque hoy son los maestros estatales, mañana podemos ser los maestros federales, pero el magisterio tiene que despertar, el magisterio tiene que reconocer la fuerza que tiene. Si lo hacemos, entonces vamos a poder caminar de aquí en adelante con muchísima más comunión para lo que necesitemos. No solamente hoy es la nivelación, mañana no sé qué pueda hacer, porque lamentablemente durante esta administración pues han sido muchísimas situaciones que se han suscitado, que no han cumplido, que no han realizado lo que realmente tienen que hacer, y ha sido una bolita de nieve, y yo creo que hoy se les hizo o se les va a hacer quizás una avalancha. Yo quisiera creer que esto va a suceder y hacer este llamado a todos los maestros para que realmente podamos apoyar a todos los compañeros y que nos sentamos parte de esta fuerza. Gracias, Lourdes, por haber aceptado la invitación. Omar ya tuvo que desconectarse por cuestiones técnicas, ya regresó con nosotros, y agradecerles que hayan participado. Yo creo que la lucha inicia así se inicia, compartiendo información, analizando, ¿no? Lo que está pasando en las normales rurales. Hay una serie de temas en la agenda. A mí me preocupó mucho ya vínculo formal, oficial, público ya de Morena con el CENTE, porque significa ya el inicio de algo que ya hemos visto y que tanto daño le hizo a la educación y contra lo que tanto luchamos, ¿no? Pues gracias, Omar, gracias, Lourdes, por haber aceptado la invitación. Seguramente nos veremos por ahí en calle, Omar, Lourdes, junto con los compañeros, igual, con la labor que nos toca a otros de difundir, comentar, hacer análisis, y bueno, ahí estamos cada quien aportando nuestro granito de arena. Gracias a Tomás González Corro, Agenda MX, por la producción de este programa de Educación en la Mira, a Betsa Mireya, quienes han estado apoyando con la distribución del programa, el portal Insurgencia Magisterial. Nos vemos el próximo sábado dando seguimiento, contestando otra vez la pregunta, ¿qué ocurrió? ¿Cómo va? ¿No? Y desmontando muchas de las estrategias que están utilizando y que son estrategias que ya conocíamos con el viejo PRI, ¿no? Gracias, nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.